Vamos a saludar a esta hora con el economista Marco Flores. Él es analista económico, con él vamos a hablar los próximos minutos. Como dice el ministro Santos, así es la vida, economista. Pongamos la velita para que todo funcione. Bienvenido, economista. Qué gusto saludarlo, Jaime, a usted y a toda su audiencia. Siempre gracias, un placer, economista. Como le decía, hemos tenido varias caídas de la señal. Esperemos que no vuelva a ocurrir esto y que se supere todo el problema que hemos tenido. A ver, entremos a lo que en este momento está viviendo el Ecuador en la parte económica. Hay anuncios de que posiblemente en el mes de diciembre el país no tendrá ni siquiera para pagar los sueldos. ¿Esto es verdad, economista Marco Flores? Sí, claro. El promedio del saldo de la cuenta del Ministerio de Finanzas en el Banco Central, que además forma parte de la Reserva, menos de 500 millones de dólares. A septiembre, al final del mes de septiembre, de octubre fue 300 millones de dólares. Y claro, el Ministerio de Finanzas no tiene los recursos para atender las obligaciones del mes de diciembre. Le va a faltar también, o le falta, para las de este mes de noviembre, pero sobre todo de diciembre, porque en diciembre se juntan varios pagos. Primero el sueldo corriente del mes, luego el 13º sueldo y las obligaciones de pago de la deuda externa. Y todas las otras obligaciones, por ejemplo, a los municipios y consejos provinciales que justamente están reclamando los pagos, y a una serie de proveedores en general que están atrasados. De manera que es absolutamente cierto. Por eso es que, mire, el ministro de Energía y el ministro de Finanzas han realizado una venta anticipada de petróleo. Lo he usado muchas veces, pero que justamente en este gobierno se quedó otra vez el internet. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos nuevamente, economista. Van a prevender el petróleo del mes de diciembre próximo, enero, febrero y marzo del 2024. Recibir ese dinero y pagar lo que alcancen a pagar de las obligaciones del mes de diciembre. Y luego lo que está haciendo el ministro de Finanzas, desesperado como está ahora porque le falta el dinero, es subejecutando el presupuesto del Estado. Es decir, no gira, porque no tiene que girar, no tiene la plata. Pero Jaime, lo fundamental en esto, en toda esta desgracia, en todas estas penurias que le hemos venido anunciando más de un año con usted mismo, esto es el resultado de algo. Esto no viene de la nada. Este es el resultado de haberse olvidado de la política económica, de haber sostenido, en definitiva, en buena medida la economía con deuda pública, de haber obtenido financiamiento todos los años de 6.000, 7.000 millones de dólares, financiamiento interno y externo para sostener el presupuesto. Y no de haber propiciado crecimiento económico para sostener el pago de la deuda y el pago de las obligaciones del Estado con crecimiento económico, como se debe hacer, que es la forma en que se debe hacer. Aquí se ha sostenido esto con deuda pública. Por eso es que la deuda pública se ha incrementado tanto en los últimos 6 años. Tanto que ahora mismo es de 80.000 millones de dólares. Y de esos 80.000 millones de dólares, lamentablemente, 47.000 millones de dólares corresponden a deuda externa. Entonces, eso es lo que ha hecho esta economía neoliberal, eso es lo que han hecho los neoliberales gringos. Y en este año no pudieron obtener el financiamiento al que han estado acostumbrados los años anteriores. Pues, ¿qué hicieron? Hicieron 2 cosas. Eso es lo que hizo Arosemena. Primero, sacó los depósitos, redujo los depósitos que el Ministerio de Finanzas tenía en el Banco Central. Sacó más de 3.000 millones de dólares de los depósitos que tenía el Ministerio de Finanzas en el Banco Central. Y produjo una caída sustantiva de la Reserva Internacional. Los bancos han sacado también como 1.000 millones. Pero el Ministerio de Finanzas, acostumbrado a engordar la Reserva Internacional con crédito externo,
Al no poder conseguir ese crédito, comenzó a sacar los depósitos que tenía y usted tiene ahora una reserva que es 3.000 millones menos de lo que teníamos en enero. Pero llega a final de año y la plata no le alcanza por falta de ese financiamiento. La plata no le alcanza para cubrir las obligaciones. ¿Y cómo le va a alcanzar si la economía que el ministro de Finanzas previó en el presupuesto del Estado que iba a crecer al 3.1%? Crece, según el Banco Central, va a crecer al 1,5%. Y nosotros creemos que más bien el crecimiento va a estar alrededor del 1%. O por lo menos entre el 1% y el 1,5%. Eso sin contar los apagones, porque no estaban presupuestados los apagones. Entonces, ¿cómo quiere sostener el presupuesto? Además, este presupuesto del Estado fue tan mal elaborado, y no lo estoy diciendo ahora, lo dijimos desde el día 1, porque incluyó supuestos que no se podían cumplir y otros que eran muy frágiles, de muy frágil cumplimiento. Por ejemplo, incluyó en el presupuesto del Estado del año 2023 600 millones que debía colocar el Estado ecuatoriano en los mercados internacionales. Pero los mercados internacionales están cerrados para el Ecuador desde el año 2020 y siguen cerrados. Entonces, esos 600 millones que los ponen como ingresos temporales en el presupuesto no existen y lo que hacen es ampliar el hueco. Pero además, estableció en el presupuesto una producción de petróleo de 515,000 barriles diarios, que todos sabíamos que no se podía lograr. Y lo que ha producido el Ecuador es 40,000 barriles diarios menos de lo que está presupuestado. Entonces, usted tiene una reducción de los ingresos petroleros en el presupuesto del Estado y en general una reducción total de los ingresos. Estos ingresos petroleros en lo que va del año se han reducido en 1.200 millones de dólares comparados con los del año pasado. Y no solamente porque ha caído la producción de petróleo, sino porque el precio de este año es inferior al del año pasado. Además, el ministro de Finanzas incluyó otros 1.000 millones de dólares de financiamiento temporal por la venta al Banco del Pacífico. Y el Banco del Pacífico no se ha vendido. Entonces esos 1.000 millones también han ido a ampliar el hueco fiscal. Ese hueco fiscal desde el día 1 era de 7.500 millones. Ahora es más de 9.000. Entonces salen desesperados a buscar deuda para tapar los 9.000 millones, para cubrir deuda interna y deuda externa. Y no alcanzas a conseguir ni la mitad. Y llegan a fin de año con una gran cantidad de obligaciones sin tener el dinero para poder cubrirlas. Y claro, la crisis fiscal explota. Y tenía que explotar porque era solo cuestión de tiempo. Y si no era este año, era el próximo. Entonces el próximo año, desde enero, el desfinanciamiento, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, y mire que lo estoy anunciando antes de que comience enero, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, está en el orden de los 10.000 millones de dólares. Esa es la plata que hay que conseguir en el próximo año. De manera que, y si el señor Noboa cree veamos si nos reconectamos nuevamente con el economista Marco Flores. Estamos haciendo todavía ciertas pruebas. Nosotros desconectamos acá un equipo para ver si se estabiliza la señal y si no es el problema acá de estudios. Pero vamos a ver, vamos a intentar nuevamente reconectarnos con Jorge. Me avisa si es que continuamos. Algo pasó, economista. Nuevamente estamos con usted. Sí, yo lo escucho bien. No, a mí no se me ha cortado la señal. No se le ha cortado. Bueno, no. Entonces el punto, no sé hasta dónde me oyó, hasta dónde me escuchó. Unos 30 segundos se nos fue la señal. 30 segundos al final. Estaba hablando. Decía que para el próximo año, para el año 2024, el desfinanciamiento del presupuesto del Estado, o sea, la plata que le falta al presupuesto para atender los pagos que debe atender. Nosotros calculamos en el orden de los 10.000 millones de dólares. Eso es 8.3% del PIB. Es una cantidad muy grande. Entonces, lo que ahora la ciudadanía espera es escucharle al presidente que le diga al país cuáles son las medidas económicas y las acciones las que va a emprender para
poder financiar el presupuesto del Estado. No lo hemos escuchado nada. Y realmente las empresas, los sectores productivos, las familias, en realidad, todos estamos bastante intranquilos. De manera que sería importante que haga los anuncios correspondientes de cuál va a ser la política económica, por dónde va a ir la economía. Yo creo que en el orden interno se pueden lograr alrededor de $6.000 millones haciendo varias cosas. En el orden no menos de $5.000 millones para convalecer la economía, salir del hueco fiscal y comenzar a ordenar las cosas y empezar a volver a la normalidad. Pero para esto nosotros tenemos una serie de medidas, pero no somos nosotros que debemos tener las medidas, sino que hay que escucharle al presidente de la República qué es lo que propone, al presidente electo me refiero. Subió el riesgo país luego de que el presidente electo, Daniel Noboa, habló de que Ecuador posiblemente iba a caer en un default en Estados Unidos. ¿Eso causó nerviosismo? ¿Fue pertinente que el presidente haya dicho o haya dado ese mensaje ante organismos multilaterales? Yo creo que los multilaterales y las instituciones privadas con quienes se reunió, como JP Morgan, por ejemplo, y algunos otros bancos, las instituciones financieras con quienes se reunió, que tiene gente experta, se deben haber sorprendido de esa declaración. A mí me parece que fue una declaración imprudente que no debía haberle hecho. Y en parte es causante del incremento del riesgo país. El riesgo país se incrementó en los 70 puntos que subió. Se incrementó porque cayó el petróleo. Entonces, yo creo que más pesó la caída en el precio del petróleo. Aunque algo debe haber pesado y sorprendido, sobre todo la declaración del presidente. Ese tipo de cosas no se anuncian, no se deben anunciar, señalar, porque muchas y preocupaciones en los límites y en los multilaterales, a quienes además hay que pedirles la plata, los $5.000 millones que requiere el Ecuador, para completar los 10.000 de los que estaba hablando hace un momento. A los multilaterales no les interesa si el presidente se reelige o no. Los multilaterales otorgan crédito y entregan el financiamiento con una condicionalidad. Todos tienen condicionalidades, unos más que otros. Por cierto, la condicionalidad del Fondo Monetario es la mayor. Luego sigue la del Banco Mundial. El BID también tiene condicionalidades, pero son mucho más. Entonces, hay que obtener el financiamiento y una declaración no por ese nada. Ahora, aparte de eso, yo creo que el presidente de la República dijo la verdad. Dijo la verdad en términos de que si el Ecuador no descarta el modelo neoliberal, si el Ecuador no descarta las políticas neoliberales y a los neoliberales ecuatorianos que han manejado la economía, y continúa por el mismo camino del señor Lasso y del señor Moreno, entonces el default de parte de la deuda externa, concretamente de los bonos que tiene que pagar el Ecuador, el default es solo cuestión de tiempo si no se arregla la economía. Así es que, de esa perspectiva, una especie de muerte anunciada si no se cambia. Pero él tiene la oportunidad de cambiar las cosas con su equipo de trabajo. Y esperamos a ver cuáles son las medidas que va a tomar. De lo que nosotros hemos escuchado, como eso nosotros, la verdad se ha escuchado un poco, de las medidas que él anunció en la campaña y que ha anunciado luego. Esto que dice, por ejemplo, de que va a reducir el IVA en las compras de los materiales de construcción, que va a mejorar la productividad bajando el costo de la electricidad. Con eso no soluciona absolutamente nada. Entonces, queremos ver cuáles son las políticas, las medidas que va a tomar para poder dar una opinión. Correcto. Economista, pero después de las declaraciones y que por ahí algunos medios independientes de acá de nuestro país dieron esa noticia de que el presidente Noboa había dicho que posiblemente íbamos a caer en un default. Pocos medios o pocos analistas de derecha hemos visto
que hayan hecho una crítica a esto. Casi que no ha pasado nada. Yo al inicio del programa, a las 8 de la mañana, decía que si esto lo hubiese dicho en caso de que hubiese sido electa Luisa González, hubiese sido el escándalo para los medios tradicionales. Coincido con usted, así es. Bueno, desde hace tiempo atrás, aquí las noticias son filtradas. Aquí determinados medios publican lo que ellos creen que les conviene a determinados candidatos o a determinados políticos. Esa no es ninguna noticia. Ahora, mire, respecto de esto del riesgo país. Como le decía hace un momento, el Ecuador tiene cerrados los mercados desde el año 2020. La tal reestructuración de la deuda del año 2020 nunca volvió a abrir los mercados, que es uno de los objetivos sustantivos de cualquier reestructuración de deuda. Entonces, el Ecuador no ha tenido y no tiene acceso a esos mercados. Y no tiene acceso hasta el día de ahora. Los mercados están cerrados con 7 llaves para el Ecuador. Si el riesgo país, con la llegada del señor Noboa, hubiera cambiado de 1.800 puntos a 1.500 puntos, el descenso de 400 puntos, tampoco nos sirve para nada, porque igual no podemos entrar a los mercados. A mí no me preocupa el tema del riesgo país, porque ya estamos afuera de los mercados. Es decir, ahí lo único que perjudica es a todas las transacciones que realizan los que encuentran dificultad para financiarse. Pero desde el punto de vista del país, no ganamos ni perdemos nada. Tampoco podemos entrar a los mercados con un riesgo país de 1.200 puntos. Tendríamos que estar pagando un poco más de 15%. Es una locura, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es recomponer totalmente la economía política del Estado en el Ecuador. Eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a bajar el riesgo país, vamos a poder regresar a los mercados, el Ecuador va a ser un país confiable internacionalmente. En el gobierno de Lazo se pasearon, ¿no?, los funcionarios públicos en las épocas de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, ofreciendo un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares, ¿se acuerda, no? De 39.000 millones de dólares, no llegó ninguna. Lo que les interesa son que les entreguen en producción, que les entreguen que les entreguen los principales activos del Estado, que les entreguen el Banco del Pacífico. Pero la inversión productiva como tal no les interesa. Y no les interesa porque no hay seguridad jurídica y porque no hay negocio. La economía ecuatoriana no es una economía saludable. Las capacidades de demanda, las productividades tienen que ser mejoradas sustancialmente para volver al país un país atractivo. Aquí hay una concentración de recursos en la cúspide de la pirámide poblacional, porque el crecimiento es muy pequeño. Y luego, porque no han hecho absolutamente nada para propiciar no solo un mejor crecimiento económico, sino un crecimiento económico compartido. Entonces, este es el resultado de las políticas económicas de los últimos 6 años. Esto es lo que hemos venido viendo los últimos 6 años, que ahora hace crisis. Todas estas de la destrucción de la inversión pública fueron magníficas. Los neoliberales de este gobierno literalmente destruyeron la inversión pública. Y el señor ministro de Finanzas se pasaba contando unas historias. ¿Cuántas veces le hemos desmentido al ministro de sus historias? De que la economía está on, de que la economía está vendida, de que el déficit fiscal es 3%. Tampoco es cierto que es 8%, ¿no?, como he visto que alguien está diciendo. El déficit fiscal va a terminar alrededor de un 5% del PIB. Pero eso es bastante, porque a eso hay que unir el pago de la demostración de la deuda. Entonces tenemos financiamiento para el negocio de 10 millones de dólares. Pues claro, esto no viene de nada, como le dije, ¿no? Es el resultado de las políticas económicas y las penurias que estamos viendo son consecuencia de eso, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados están reclamando al gobierno saliente el pago de recursos que les deben desde el mes de septiembre, octubre y muchos más.
recursos pendientes que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero lo que sí llama la atención es por qué recién ahora salen a reclamar cuando este gobierno les ha venido incumpliendo desde hace mucho tiempo. Bueno, no sé qué les habrá dicho el gobierno antes. El hecho es de que salen ahora a reclamar. Ahora y no salieron antes. No lo sé. Pero lo que sí sé es que son obligaciones muy importantes las que les deben. Y que esto es todavía más preocupante porque tenemos por delante el fenómeno del niño. Y los gobiernos provinciales, a mí me parece ridículo esto de gobiernos, ¿no? Sino las prefecturas y los municipios son claves para implementar y reconstrucción de los daños que causa el fenómeno del niño. El último fue el niño. Causó daños por alrededor de $3.000 millones, ¿no? Entonces no es poca cosa. Y peor aún en un momento en crisis. Así es que más bien los consejos provinciales, las prefecturas, los municipios, las juntas deben prepararse para este tipo de factores y de eventos no controlables, ¿verdad? Pero para prepararse necesitan dinero y el Estado les está debiendo dinero. Y tampoco les va a poder pagar de manera inmediata, ¿no? No solo a ellos, sino hay una larga lista de acreedores del Estado que no van a poder cobrar. Se están cerrando los giros porque no hay plata en la caja fiscal. Ahora, él se va firmando un decreto, el ministro de Finanzas anunció que el gobierno ha firmado un decreto donde no se puede contratar en lo que va de este año, en el mes de noviembre y diciembre, a nadie. Ese decreto es como un decreto de austeridad, no sé si es lo correcto, un decreto de austeridad para que no se contrate a nadie. No entiendo por qué el gobierno saliente va haciendo eso. Bueno, me imagino que no quieren tener más obligaciones que pagar, pero para que este año pase y ya ingresa el nuevo gobierno. Entonces el nuevo gobierno, el nuevo presidente de la República, verá si mantiene los decretos y los deroga, incluido este decreto del presidente y vicepresidente por 2 años, y algunos otros que se han firmado. O podría ser que le dé una llamadita, fírmate ese decreto, ¿no? Para evitar tener compromisos. Sí, bueno, yo no quiero especular. El hecho cierto es que hay varios decretos firmados. El nuevo gobierno, el nuevo presidente sabrá si los mantiene o los limita. Pero lo que sí es importante, es imprescindible, que el Ecuador sepa cuáles son las medidas económicas. Dicho en palabras más sencillas, por dónde va a ir la economía para salir de este hueco, para generar empleo, para cubrir el enorme desfinanciamiento fiscal del año 2024. Esto no es de llegar y ahora qué hacer, es de llegar y tener medidas concretas para implementarle lo antes posible. Pero la ciudadanía tiene derecho de saber con anticipación porque hay mucha intranquilidad. Y eso genera expectativas que no son convenientes. En lo que se debe guardar reservas es en los temas de seguridad nacional. Pero esto le compete directamente a la ciudadanía. Ahora, me gustaría rodar parte o un corto del discurso que tuvo el día de ayer el presidente en la convención de Creo, que él dice que me deja un mejor país. Veamos para que después nos dé su comentario, economista. Si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Debemos sentirnos orgullosos por el país que deja. Yo creo que hay que dejarle en paz al presidente Lasso. El presidente Lasso ya se va. Él tiene derecho de decir lo que quiera. Y eso es lo que hablar de todos estos 2 años. Es obvio que cualquier presidente quiere defender su gestión. Yo comprendo que él evidentemente quiere defenderla de él. Digo, eso no es burlarse de la gente, del pueblo. Bueno, a eso es una realidad. La realidad desmiente
las palabras cuando las palabras no corresponden a la realidad. Mire la situación en la que se encuentra el Ecuador en términos de seguridad, en términos de crecimiento económico, en términos de pobreza. Mire la situación en que se encuentran los hospitales, en general el sector de la salud, el sector de la educación. Sí, sobran las palabras. Los hechos son absolutamente elocuentes y desmienten cualquier afirmación en contrario. Más allá de que yo comprenda que todo presidente quiere defender su gestión. Pero parece que lo importante en este momento, bueno, el presidente ya se va. Lo importante es qué es lo que va a hacer el próximo. ¿Qué es lo que va a hacer el próximo? Porque el problema no es, como a veces se cree, para el próximo gobierno. El próximo gobierno está encargado de administrar el Estado, ¿verdad? De administrar el gobierno, el próximo presidente. Pero el problema es para los hombres y mujeres del Ecuador, los residentes de este país, que tienen derecho de saber cuál va a ser su situación. Hay una gran inestabilidad, hay una gran preocupación. Respecto de lo que se diga, mire todas las cosas que ha dicho durante más de un año el ministro. En la cara, está explotando la situación fiscal. Pero hace pocos días decía que el déficit iba a ser alrededor de 3 puntos del PIB, menos de 3 puntos del PIB. Y no es verdad. Entonces, las personas en realidad no son lo que dicen, sino que los hechos, los que corroboran sus declaraciones o los que las desmienten. Y la ciudadanía sabe perfectamente cuál es la situación, no solo la situación fiscal, sino la situación en general del país, que no puede ser peor de lo que tenemos. Comenzando por los asesinatos, es decir, la violencia brutal que hay en el Ecuador. Yo le añadiría, ¿no? Esta división terrible que hay en el Ecuador está partida en dos, ¿no? Hay una enorme división en el Ecuador. Es decir, aquí hay que unir realmente, como decía Jaco Pérez, hay que unir lo que está desunido. Tomo esa frase, porque es una frase que en realidad resume una de las principales obligaciones de todo gobierno. Unir lo que está desunido. Entonces, es mucho lo que hay que hacer, hay mucho trabajo que hacer, pero nuevamente hay que oír qué es lo que propone el presidente de la República. En realidad no ha propuesto nada todavía que no sea las 2 o 3 cosas que dijo en campaña. Por eso es que estamos a la altura de lo que diga el ministro, de lo que diga el flamante, quién va a ser su flamante ministro de Finanzas, lo que diga su equipo económico, y entonces podremos hacer una evaluación de las posibilidades efectivas de conducirle bien a este país. Correcto. Economista, el presidente electo, el presidente Daniel Noboa, ha anunciado una reforma tributaria, pero dice que en esa reforma tributaria no va a haber aumento de impuestos. Y si no hay aumento de impuestos, más vale va a bajar los impuestos. ¿Cómo es que va a tener dinero para cumplir con sus ofertas de campaña y cumplir con lo que hay que cumplir en estos momentos? Eso es justamente lo que estoy preguntando, porque necesita reunir 10.000 millones de dólares. Entonces, si va a bajar los impuestos, incluso va a necesitar algo más de 10.000 millones. Pero ayer le decía yo a un colega suyo en una entrevista que si el presidente electo, el señor Noboa, hace esa declaración, a lo mejor él conoce algo, tiene alguna información que el resto de ecuatorianos no tenemos. A lo mejor él cree que puede obtener 5.000 millones de dólares de los organismos internacionales. Analizábamos esta posibilidad con algunos compañeros míos del Foro de Economía. Ellos me decían que ven muy poco probable que eso pueda ocurrir. Yo no lo veo imposible. Yo creo que existe posibilidad de eso. ¿Qué probabilidad hay? Pequeña, pero existe la posibilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque ocurrió en Argentina. Durante el gobierno de Macri y el gobierno del señor Obama en los Estados Unidos son los que dicen cómo le entra el agua al coco en el BID, en el Banco Mundial y en otros organismos mundiales. Entonces, además ellos son los que ponen la mayor cantidad de recursos para que funcionen estos organismos. Entonces, tiene muchísimo peso lo que diga el gobierno americano cuando quiere ayudarle a un país.
de Macri le entregaron, el Fondo Monetario le entregó 46.000 millones de dólares, le desembolsó 46.000 millones de dólares. Si fueron usados bien o fueron usados mal esos recursos, esto lo están discutiendo los argentinos y tienen graves problemas en esto. Ese es un problema de los argentinos. Y en el Ecuador usamos el cupo monetario y ahora le estamos debiendo 8.100 millones de dólares. Yo pensaría que los recursos se pueden obtener, y hay que obtenerlos además, hay que obtenerlos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, que llama el Desarrollo de América Latina, del Banco de Pagos, en fin, de los organismos multilaterales. Eso que tiene el departamento es importante. Antes que hablar con el Fondo Monetario, el gobierno debe hablar con el Departamento del Estado para pedirle una ayuda para el Ecuador en estos momentos de semejante crisis. Ahora, nada viene gratis, ¿no? Todo tiene condicionalidades. Veremos el gobierno. Y yo confío que el Ecuador pueda conseguir 5.000 millones de dólares en el exterior con los multilaterales. El resto de la plata, yo he estado en una propuesta que tengo, pero que la tengo ahí porque es el señor Noboa el que tiene que decir qué es lo que va a hacer. Una propuesta para obtener dólares en el Ecuador. Entonces, con eso podemos poner a caminar la economía, podemos cubrir el desfinanciamiento y poner a convalecer en realidad el crecimiento económico, los servicios públicos, recuperar los servicios públicos, las atenciones en la seguridad social, las atenciones en la Red Nacional de Salud, en la educación, en obra pública, en fin. El tema de la seguridad social, el tema del 40% de los aportes del fondo de jubilación, y no de los subsidios, sino del costo de oportunidad en la venta de combustibles, es algo que tiene que ser tratado por aparte, sobre lo cual nosotros tenemos también una propuesta. Lo que no se debe hacer es implementar un costo de oportunidad para que aquí en el Ecuador se vendan los combustibles nacionales, lo cual es un absurdo, los combustibles de producción nacional, a secas, es decir, sin compensarle a la gente. ¿Sí? Hay varias cosas que se pueden hacer. Veamos cuáles son las propuestas del señor Noboa. Ahora, el ex vicepresidente Alberto Dají, que apareció en la primera reunión que mantuvo el presidente electo Daniel Noboa con el presidente Guillermo Lasso, previo a eso, semanas antes había dado unas declaraciones que hay que quitar los subsidios. ¿Cuáles serían las consecuencias si se quitan subsidios en este momento a la población ecuatoriana? Bueno, fundamentalmente estaba hablando de el 40% de las pensiones jubilares y de lo que ellos llaman el subsidio a los combustibles, que como le digo, no es subsidio a los combustibles, sino costo de oportunidad. Pero no vamos a ponernos a discutir ahora eso. Y de que se debe es lo que ellos llaman el subsidio. Se incendia el país. Se incendia el país. Entonces, no creo que eso convenga a la ruptura de la paz social. Mire que ese fue, el tema de los combustibles fue uno de los puntos que se trató cuando hubo el levantamiento indígena, ¿no? Entonces, es un asunto tan sencillo de decir, ¿sabe qué? Vamos a quitar los subsidios. Pero los neoliberales nunca hablan de otros subsidios que hay en el país, como los subsidios que se están concediendo desde hace tiempo atrás ya a grandes empresas mineras, petroleras e industriales y que además no lo necesitan. Subsidios diferentes, energéticos, subsidios en el impuesto a la renta porque les bajan o les eliminan el pago de impuesto a la renta. Sobre eso no dicen nada. Y esos son muchísimos millones de dólares. De lo que hablan es de los subsidios que se entrega el Estado a los jubilados. Y en el tema de los combustibles, digo, es un costo de oportunidad de los subsidios. Todo dependerá de qué es lo que quiera hacer el gobierno, ¿no? Qué es lo que quiera hacer el gobierno. Pero lo que no hay duda es que lo que el Ecuador necesita es un nuevo contrato social, y justicia entre los trabajadores, entre el Estado y
empresarios, para que todos podamos mejorar, no solamente unos pocos. ¿Lo podrá hacer el próximo gobierno? Bueno, tiene la oportunidad de demostrarlo. Así que vamos a verlo. Para eso se requiere, entre otras cosas, no tener ningún tipo de interés en conflicto con el bien común. Pero un equipo de trabajo realmente de profunda formación y conocimiento, ¿no? Para poder llevar adelante todo este tipo de acciones, de medidas y de políticas públicas, fundamentalmente económicas, que requiere el país. Estamos a la expectativa de que así sea, de que así suceda. Ojalá. El presidente Noboa está pensando también ya en la reelección. No se sienta al sillón presidencial, pero también está hablando ya de reelección. Justamente en esa reunión que tuvo con los multilaterales, dijo que Ecuador necesita en este momento un crédito y para poder reelegirse necesita cumplir. Sí, escuché la declaración del señor Noboa. Bueno, está en su derecho de buscar la reelección, pero quien decide la reelección es la gente. Veamos si la gente le da nuevamente el voto, ¿no? Yo creo que eso fundamentalmente dependerá durante su gobierno. Gente se elige un gobierno si es que la economía, si no mejora el empleo, si no mejora el crecimiento económico, si no mejora la calidad de vida de la gente. Pero eso está todavía por verse, ¿no? Así que veremos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros estos minutos aquí en Ecuador en Directo. No, gracias, Jaime. Soluciones problemas de Internet. Gracias al economista Marco Flores, hablando del tema económico, de la situación del país, que es complicada en lo económico. El país, no sabemos si en diciembre tenemos los recursos para que el Estado pueda pagarle a los servidores públicos